Buenos días, Mónica, Viviana. ¿Quién más está conectado por allí, por favor? Para saludarlos. ¿Cómo están? Buen día, estimado docente. Un gusto para mí poderlos saludar nuevamente para ya la culminación de esta su cátedra de auditoría. Esta última clase básicamente va a tocar el tema de los informes de auditoría, que los contadores públicos son los encargados de emitir y que, por supuesto, bajo las normas internacionales de auditoría, las NIA, tienen diseñado o establecido estas normas internacionales. Por favor, si quiere o si pueden, me van escribiendo en el grupo de WhatsApp los nombres de las personas que están en línea, que estén conectados, para tratar de llevar el control adicional al que tengo aquí en físico, ¿ok? Porque veo que sí entran y salen algunas personas, pero pues también me imagino que es el tema de la conectividad. Bueno, vamos a retomar el tema que nos atañe en la mañana de hoy, que son los informes de auditoría. Como les decía, en la norma de contabilidad número 11, en la norma internacional de auditoría, la NIA 700, establece o nos dice cuáles son los propósitos de los dictámenes o los informes de auditoría, que básicamente es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Es decir, que con un dictamen de auditoría no me va a decir si es que la empresa tiene los estados financieros buenos, regulares o malos, sino simplemente me va a expresar o me va a decir si están razonables o no están razonables, o en base a que la situación presentada no están de acuerdo a los principios y me obligan a abstener mi opinión, o puedo decir de que están razonables, excepto algunas partidas. Entonces, también el auditor va a analizar esas conclusiones de todas las áreas, de todas las partidas contables que conforman el estado o el juego de estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado del flujo de efectivo, el estado de cambio del patrimonio y las notas revelatorias. Evaluará todas esas conclusiones de cada estado financiero, de cada partida en particular, y eso le va a dar al profesional una visión amplia, una visión general, para que él pueda emitir una opinión sobre la razonabilidad de esos estados financieros. El dictamen como tal debe contener unos aspectos o unos elementos básicos muy importantes que, digamos, para la formación, presentación, por así decirlo, de manera, el orden con el que debemos tener al momento de presentar un dictamen de auditoría. El título como tal, a quién va dirigido, a partir de ese encabezado vamos a arrancar a escribir lo que es el dictamen de auditoría, y arranca con un párrafo introductorio o un párrafo de entrada identificando cuáles son los estados financieros que se van a auditar y el periodo que están también sujetos a revisión o examen de auditoría. También se va a escribir un párrafo del alcance, hasta dónde va a llegar el trabajo realizado, porque ese es muy importante, ya que nosotros como contadores públicos tenemos que tener muy clara la posición y delimitar hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos nuestra opinión en base a unas muestras, que esas muestras nos van a permitir tener una razonabilidad sobre unas partidas en particulares. Hacer, por supuesto, la referencia a la norma internacional de auditoría, a las políticas propias de cada país en el que se está trabajando, una identificación o descripción del trabajo
puntual que se está haciendo, el trabajo de campo, el trabajo de certificación, de ratificación de las cuentas, cómo es la metodología que se utilizó para llegar a una base o a una conclusión final. Un párrafo de opinión, que indudablemente ese es el más importante porque es allí donde expresamos, como les decía, si los estados financieros son razonables, no son razonables, que si el trabajo que usted realizó todavía le quedaron dudas sobre la razonabilidad de los estados financieros y le hacen de que su opinión sea de abstenerse de opinar. Y otro informe que es cuando los estados financieros presentan razonabilidad en algunos aspectos, pero excepto por algunos elementos o circunstancias, pues en ese párrafo de opinión es donde se debe manifestar. También al final pues se coloca la fecha del dictamen, el nombre, la dirección del auditor, porque recuerden que el auditor a la hora de un proceso judicial, también pudiera ser objeto de llamado para que testifique o presente opinión sobre la opinión, valga la redundancia, sobre el estado financiero al que él fue o encargado de realizar el examen o estudio. Como les decía, hay que tener en la estructura del dictamen una introducción, el párrafo introductorio, entonces el párrafo explicativo, un párrafo de opinión, la fecha, la firma y la dirección del contador público que trabaja. Eso es muy importante que se debe tener allí. Por supuesto, en el párrafo introductorio, como les decía, hay que especificar los estados financieros, la entidad que se está auditando, el periodo, es muy importante el periodo, y que estemos claros de que si es un año, igual para efectos de contabilidad, la comparabilidad es un principio de contabilidad y que deben los estados financieros presentarse año 2020 comparado con el año 2019 o el año 2019 comparado con el 2018. Puedo hacer mínimo 2 años o puedo hacer comparativo a 3 años. Eso queda a criterio o a juicio profesional. Lo otro importante que debemos tener en cuenta es cuando se escoge el año, el ejercicio, hay que tenerlo muy bien definido. ¿Cuál es el año que se está auditando? También, por supuesto, cuando hablamos del párrafo del alcance, lo importante de ese párrafo de alcance es hasta dónde vamos a llegar. La responsabilidad de ese informe o de ese dictamen del contador público. ¿Ok? Eso también es bastante fundamental porque, como repito, el contador público que trabaja como auditor puede servir de elemento de juicio, tanto él como sus papeles de trabajo a la hora de alguna averiguación administrativa, a la hora de algún juicio civil, mercantil o penal. Y eso ocurre en cualquier parte del mundo, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy, muy en claro. Importante también en los párrafos explicativos hay que decir las situaciones más importantes que nosotros como auditores consideramos que debe ir reflejado en el estado financiero y que nos van a servir de base para llegar al párrafo de la opinión. ¿Por qué? Porque esos párrafos explicativos le va dando una idea al usuario del estado financiero o del informe de auditoría en este caso, de cuál fue la visión que tuvo el auditor para llegar a su conclusión, que es en el párrafo de la opinión, que va a estar en el párrafo más adelante o siguiente, donde se presenta esa conclusión final. Y como les digo siempre,
el auditor pues no va a decir si los estados financieros están bien o están mal. Por eso el énfasis fundamental en esta conversación o en esta clase es de que el auditor nunca va a decir si los estados financieros están bien o están mal. Van a decir si están razonables con ciertas salvedades o están desde el punto de vista de las normas internacionales y los principios de contabilidad generalmente aceptados en las normas internacionales de información financiera, estarán razonables o no razonables. Eso siempre le he dicho. Entonces eso nos lleva a decir de que van a haber 4 tipos de informes. Como les decía, siempre van a haber el informe sin salvedades, el informe de opinión adversa, un informe de abstención de opinión y un informe con salvedades. ¿Okay? Eso es importante. De todos modos, yo les, en su material, en su plataforma, van a tener ese material del que estamos hablando para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Okay? Preguntas hasta este momento. Viviana, Carlos, Jessy. Buenos días, estimado doctor. Le saluda Jessica Pinta. Quiero hacer una pequeña consulta. Ajá. Mira, de acuerdo a lo que recién me ingresé y por eso no estaba un poquito clara, de lo que estamos tratando es sobre la investigación de nuestra tesina, ¿no es cierto? ¿Perdón? De lo que estamos tratando es sobre lo que estamos elaborando el informe de la tesina. Sí, el de es la opinión del contador público, y es importante que tengan una información o una diferenciación muy importante. Que hay siempre 2 tipos de auditoría. Esto que estamos hablando en este momento es el auditor que no es empleado de la organización, es el auditor externo que es contratado para evaluar, revisar, auditar la situación financiera y los estados financieros de cualquier organismo, sea público o privado. ¿Sí? Yo también estaba, por ejemplo, dentro de lo que ya mandé mi primera y la segunda también, estaba guiándome con la que dice guía holopráctica. De lo que usted ahorita nos comentaba, porque, bueno, estoy haciendo de acuerdo a estos puntos, ¿cuál nos estaba explicando ahorita justamente? No, ahorita, de hecho, como está en el programa, el tema de hoy son los modelos de informe de auditoría, pero desde el punto de vista de auditoría externa, ¿ok? Los dictámenes de auditoría. Ya, perfecto. Ay, sí, disculpa que recién me entré. Gracias. No, a tu orden, ¿no? Y la idea es esta, para eso es este canal, para que podamos retroalimentarnos. Y que lamentablemente pues es muy corto el tiempo, pero aprovechémoslo al máximo. ¿Qué asuntos importantes podemos considerar, por así decirlo, que no me van a afectar o que no van a afectar la opinión del auditor? Pues bueno, aquellas circunstancias o aquellas situaciones que yo necesite hacer un énfasis en algo que esté a lo mejor muy bien y que ese muy bien me ayuda a darle énfasis o ratificación de que los estados financieros están razonables, porque de repente ese asunto, como por ejemplo decir, no, mire, los estados financieros de la empresa ya tienen 6 años bajo normas internacionales, han pasado 5 años continuos por 5 auditores diferentes y los 5 auditores han expresado de que los estados financieros presentan razonablemente o han presentado en ese tiempo la situación financiera de manera razonable. Y eso le da a uno también cierta confianza y cierta tranquilidad de que, aunque uno también hace su trabajo,
va a confirmar de que los auditores en años anteriores, pues de alguna manera también hicieron su trabajo sin sesgos, sin limitaciones, al igual que uno, y entonces eso le da a uno la confianza para poder decir que los estados financieros presentan razonablemente su situación financiera. Y por lo tanto, yo puedo hacer un párrafo de énfasis sin que eso me implique de que vaya a modificar mi opinión. ¿Ok? Eso es cuando hablamos con el estado financiero con una opinión que llamamos limpia, opinión sin salvedades, una opinión que dice en el párrafo que los estados financieros presentan razonablemente la situación de la empresa. Cuando hablamos que en el informe me van a cambiar la opinión, hay algunos aspectos que es importante que tengamos a considerar. ¿Por qué? Porque hay algunas circunstancias que le impiden al contador público emitir una opinión limpia. Por ejemplo, cuando se presenta una limitación importante o material en el alcance del trabajo realizado. Por ejemplo, vamos a hacer el inventario de armamento de una unidad y el auditor llegó a estar presente en esa toma física y le dijeron, usted no puede pasar, usted, esa área es restringida solo para personal autorizado y aquí está este papel con el inventario que hay. Ahí, en ese momento, el auditor evaluará según la cuantía, porque ese inventario de armamento pues también está valorado en una cantidad de moneda. Entonces uno debe decir, bueno, eso en el estado financiero tendrá o no tendrá materialidad, y si tiene bastante peso, bastante materialidad, de alguna manera me va a afectar mi opinión en el estado financiero, porque yo voy a hacer por lo menos una salvedad diciendo que en un párrafo que el día de la toma física del inventario me pasaron la comunicación, asistí al área donde hacía realizar el inventario, pero no me dejaron estar presente en la toma física, sino que me dieron un papel con una relación diciendo que ese era el inventario como tal. Esa es una limitación en el alcance del trabajo. Otra limitación pudiera ser que de acuerdo o énfasis que hay que mencionar es que de repente en el manejo del efectivo, el dinero no se deposita diariamente, el que se recibe en la caja no se deposita diariamente en las cuentas del banco, sino que pasa 1 o 2 o 3 semanas allí en una caja sin mayor control, sin una adecuada supervisión ni manejo con tal manejo estricto, porque de repente se llega y si hay una necesidad, hay que comprar café, se saca dinero de allí, se paga, y eso viola a lo mejor lo que está establecido en las políticas contables de la organización. Eso pues también es importante destacarlo, mencionarlo. Y todo esto, todas estas situaciones, van a traer como consecuencias modificaciones de mucha importancia en los estados financieros de la empresa. ¿Por qué? Y dependiendo de la materialidad o de la cuantía, puede llevar a una opinión de abstención de opinión o una salvedad, o incluso, en el peor de los casos, a decir que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera. Eso pues es importante de que siempre tengamos en cuenta mis normas internacionales de auditoría como referencia para ver y comparar si estamos afectando o no la razonabilidad de los estados financieros al momento de emitir mi opinión
porque nosotros, de alguna manera, el auditor es una persona externo, es una persona que se contrata para dar una fe pública para que terceras personas que no tengan nada que ver con la organización o incluso los socios y los empleados tengan esa información para cumplir o cubrir algunas exigencias de organismos públicos, de organismos privados, entidades financieras, toma de decisiones o a la hora, para efecto de los empleados, las obligaciones laborales o sindicales que llegaran a tener y que en ley requieren la información sobre la utilidad principalmente de la compañía. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta allí. Esto pues principalmente nos lleva a que tenemos que hablar de un mensaje repetitivo en el sentido de que hay informes de auditoría hasta este momento. Con la opinión con salvedad, vuelvo y repito, debe expresarse básicamente cuando el auditor concluye de que no puede expresar una opinión limpia porque el efecto de cualquier desacuerdo con la administración o con la contabilidad ha alcanzado o ha presentado una limitación importante o material en el alcance del desarrollo del auditor. Claro, es una limitación medianamente fuerte. Es cuando hago una opinión con salvedad. ¿Por qué? Porque en el informe de la opinión voy a decir los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, excepto por que se encontró una diferencia en las conciliaciones bancarias porque no estaban bien hechas en su momento, pero luego de una revisión se contestó tal, de que sí está, se pudo hacer el trabajo a posteriori y se llegaron a unos saldos. Que el estado financiero presenta razonablemente la situación financiera, excepto porque no estuve presente en la toma física del inventario, pero el inventario representa solo un 8% del total activo de la organización, entonces no me afecta de manera importante en el informe o en la opinión de mi estado financiero. Cuando hablamos de opinión adversa, pues obviamente, como dice, el estado financiero no presenta la situación financiera, es porque vamos a decir que no se lograron cumplir o la contabilidad no está ajustada de acuerdo a los principios de contabilidad. Se presenta una situación de desacuerdo muy importante y material en los estados financieros, porque eso me va a traer como consecuencia una presentación que en el dictamen de que la presentación no es la adecuada, no para revelar, por supuesto, la situación es en forma, los estados financieros se presentan en forma incompleta, muchos otros elementos que hacen de que mi opinión sea adversa o negativa y por lo tanto el informe va a decir los estados financieros no presentan la situación financiera. Estos casos pues de alguna manera no son muy comunes, más sin embargo les puedo traer ejemplos que en Venezuela sí se han visto esos casos en donde hay supuestos profesionales que hacen una información financiera no muy adecuada. Abstención de opinión, o sea, es decir, solo opino que no opino. Digamos que ese es lo que trae en sí el informe de abstención de opinión. Pues se presenta este caso cuando tengo una limitación en el alcance de mi trabajo y no he podido
convalidar por otro medio, tener elementos suficientes para que me den la confianza para decir de que están razonablemente. Ejemplo, no estuve presente en el inventario y el departamento de contabilidad me suministra un reporte de inventario hecho por ellos, firmado por ellos, pero no pude evidenciar cuánto había en el inventario el año pasado, las compras que se hicieron en este año, las salidas que hubo esas limitaciones por allí y que tienen materialidad, porque eso, el movimiento de las compras me va a afectar también, está asociado con las ventas de inventario. O sea, mientras yo tenga mucha limitación para poder realizar mi trabajo, puedo llegar a decir de que tengo una posición en que me abstengo de opinar. No voy a emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros porque no pudieron, las conciliaciones bancarias no existían, el inventario no estuve presente en la toma física del inventario, las cuentas por cobrar, el listado que me pasan, no fue posible con la muestra, con la base de selección tomada por mí para las circularizaciones y el modelo de confirmaciones de cuentas por cobrar, no me permitió tener una base razonable o satisfacerme de esa razonabilidad. El proceso de compras de la mercancía no está autorizado por las personas adecuadas. Hay unas facturas que cumplen con los requisitos formales por el ministerio para el cálculo de impuestos. Otras, por el contrario, son recibos, notas hechas a mano con un sello que no tiene nada que ver con lo que dice el encabezado de la factura. Todas esas cosas pues te limitan y te obligan a decir de que yo me voy a abstener de opinar. Y eso pues obviamente las limitaciones en el alcance. Es importante decir siempre que como dice la palabra, limitado, tu trabajo siempre se vio obstaculizado o limitado para realizarse porque no se tenían todos los elementos o todas las herramientas y por lo tanto no podías llegar a tomar una conclusión en tu trabajo. Cuando hablamos de que expresamos un auditor la opinión de forma limpia, hay que decir también por qué llegamos a esa conclusión. Porque así como decimos y expresamos en párrafos de énfasis o párrafos posteriores o párrafos de explicativos para decir por qué yo voy a limitar mi opinión, voy a abstenerme de opinar, voy a dar opinión negativa, pues igual debo explicar o hacer énfasis cuando estoy dando informe de forma limpia. También es importante que tengamos en cuenta de que el informe de auditoría, ya digamos haciendo el resumen como tal, lo que hemos hecho hasta este momento es solo lo que corresponde a la hoja o a las 2 hojas de informe o de dictamen que podemos tener de auditoría. Pero adicionalmente a ese informe de auditoría vamos a tener un cuerpo de estados financieros, que es el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado en las cuentas del cambio del patrimonio y las notas revelatorias. Todo ese marco, todo ese juego va a formar parte integral del informe de auditoría, porque al fin de cuentas es sobre esos estados financieros, sobre esas notas revelatorias, que el auditor público va a emitir un juicio profesional, donde va a emitir una opinión sobre la razonabilidad o no de esos estados financieros. Y por supuesto, también hay que estar claros de que las cifras de esos estados financieros es responsabilidad de la gerencia de la empresa, de los socios de la compañía, y que nosotros como contadores públicos o como auditores, sencillamente vamos a prestar es la opinión.
sobre esos estados financieros que son emitidos o preparados por otro profesional de la contaduría pública. Y que, por supuesto, esa preparación, vuelvo y repito, es exclusividad de la gerencia de la empresa. Preguntas, muchachos. Bueno, veo Maite se está conectando en este momento. Gracias, mi doc. Sabe que no tenía conexión y ya logré conectarme. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, yo espero que hoy vamos a subir la clase. Por favor, los que están conectados, Maite, si puedes, en un momentico, solo si puedes contactar al resto de los compañeros y hagamos un microgrupo de WhatsApp para que podamos culminar el tema de las clases. Yo voy a estar pendiente y que ustedes también me avisen de cuándo puedan tener este material disponible en su plataforma, para que, obviamente, la idea de que esta clase quede grabada es para que suba al aula, ustedes puedan aclarar. Yo también voy a tratar de pasarles este material también para que lo tengan en la plataforma, y vamos a hacer una especie de taller práctico y ver cómo lo podemos coordinar. Puede ser vía WhatsApp, como les decía, armar ese grupito y hacerles preguntas para que ustedes me vayan respondiendo con respecto al tema, a la clase de hoy. ¿Ok? Preguntas, muchachos. Bueno, obviamente Maite pues está recién conectada, porque pues ya creo que me quedan, son como 5 minutos, 6 minutos de la clase. No se preocupen, lo importante es de que cuando vuelvan a ver este video tengan un poquito más clara la situación. Como repito, esta clase es para presentar el modelo de informe de auditoría que el contador público externo presentará sobre la razonabilidad de los estados financieros. Va a opinar, como decía, de 4 maneras. Va a opinar de forma razonable. En el párrafo de la opinión dirá que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, que podrá ser párrafos de énfasis o no, quedará a juicio profesional. Podrá emitir una opinión con salvedades. ¿Qué quiere decir opinión con salvedades? De que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, excepto por 1, 2, 3, 4 párrafos adicionales, los párrafos que considere el auditor necesario presentar para decir que los estados financieros están razonables, excepto por que el inventario no estuve presente y representa un 3% del monto global de mis activos. Las cuentas por cobrar no las pude circularizar de manera que me diera una base razonable, puesto de que son más de 40,000 cuentas por cobrar y en montos muy pequeños, y que para que pudiera tener una base significativa me representaría 5,000 circularizaciones, y por lo tanto no pude realizar esa prueba, pero me afecta el monto total de las cuentas por cobrar, es un 4% del total activos de la compañía. Esos son estados financieros con una opinión limpia, pero con algunas salvedades. Cuando hablamos de opinión limpia, es un informe de opinión sin salvedades, que presentan razonablemente la situación financiera. Tenemos informes de abstención de opinión, que decimos que no opinamos. ¿Por qué? Porque el auditor tuvo limitaciones importantes en el alcance para la realización de su trabajo. Por consiguiente, en el párrafo de la opinión, luego de escribir cuáles fueron esas limitaciones que se presentó, llegamos a la conclusión de que, por lo tanto, no me abstengo de opinar sobre los estados, sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y el último modelo de informe de auditoría es cuando la opinión es adversa.
¿Qué quiere decir cuando opinión es adversa? De que los estados financieros no presentan razonablemente la información financiera. Esos son los 4 modelos de informe de auditoría que nosotros debemos o podemos presentar y que están establecidos en las normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría, la NIA 700, es donde principalmente están los modelos de informes de auditoría. No me resta más, sino que darles las gracias por su atención, por su paciencia, y espero de que les haya sido de ayuda, de guía este video, y que cuenten con este servidor para lo que en el futuro requieran. No me queda darles más las gracias. Aquí en Venezuela mañana se celebra el Día de las Madres. No sé si allá se celebre también, pero igual vaya mis felicitaciones para todas las madres, las que son madres de este grupo y los que tengan la dicha de compartir y de tener a sus madres vivas también. Les reitero mi abrazo y mi saludo fraterno en este día. No me resta más que darles las gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, mi Doc, muy gentil por sus buenos deseos, igualmente para las mamitas, para su mamá y para las mamás de toda su familia. Que esté bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy gentil, estimado doctor. Gracias por la paciencia y por los conocimientos impartidos. Asimismo, que tenga un excelente día en compañía de su familia. Muchas bendiciones. Amén, amén, amén. Igual para ustedes. Cuídense mucho y nos seguimos viendo. Un placer.